Gloria a Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Padre, gracias en esta noche, te bendigo y te exalto, Señor. Ayúdame a entregar esta palabra, Señor, para tus hijos, para cada uno de nosotros, Señor, que predicamos, que escuchamos. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo sé que estás en este lugar. Muévete en medio de nosotros. Muévete, Señor, en la boca para entregar esta palabra, en mis pensamientos, en mi corazón, Señor, para entregar esta palabra que tú has puesto, Señor, para tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos autoridad sobre toda fuerza maligna, Señor, en este lugar, sobre todo distractor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos y así lo declaramos por tu palabra, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar en esta noche sobre las tentaciones que nos vemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con las tentaciones? En primer lugar, quiero decirles que una tentación es el deseo de querer hacer algo que sabemos que está mal. Ahí, sencillo, ¿verdad? No le vamos a meter mucha cosa a esto. ¿Qué es la tentación? Un deseo de querer hacer algo que sabemos que está mal. Casi siempre, hermanos, la tentación nos va a ir empujando a una independencia de Dios, ¿verdad? A no depender de Dios. Lo segundo, el deseo de querer satisfacer nuestras pasiones carnales. Sí está muy metido Satanás en todo esto, pero fíjense que tenemos tres enemigos: nuestra carne, el diablo y el mundo. Tres enemigos, no tenemos uno, tenemos tres enemigos, pero el más peligroso sinceramente es nuestra carne, porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, ¿sí? Y si nosotros lo atamos y lo reprendemos, él se tiene que ir. Si lo resistimos, él tiene que huir, dice la palabra de Dios. Pero le cuento algo, la carne ahí vivimos. Tóquese. Aquí estamos. Y esta quiere muchas cosas que van contra de Dios. Esta carne está bajo una naturaleza caída, ¿verdad? Y es una lucha constante. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, pero esta carne es una lucha de todos los días. Todos los días luchamos entre hacerle caso, ceder o simplemente, ¿verdad? Sostenernos. ¿Es pecado la tentación? No, no es pecado. Tener deseos de lo que usted quiera que vaya en contra de la palabra de Dios, eso no es pecado. Usted lo va a sentir, lo vamos a experimentar, vamos a querer. Desde cosas tontitas, como decir: no, el siguiente pedazo de pastel de chocolate ya no me conviene, porque el doctor ha dicho que los triglicéridos los tengo en 300. Desde esas cosas, ¿verdad? Que al final no son tan tontitas, ¿verdad? Porque dañan nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de tentaciones, las personas casi siempre lo asocian a fornicación, adulterio, fornicación, pornografía. Y sí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estas y otras? Que unas tienen más consecuencias que otras. Tentaciones como el postre, tentación como comer otra tortilla, sí, me van a traer consecuencias, pero no como, ¿verdad? Fornicar, por ejemplo,
o la masturbación. Entonces la tentación, hermanos, llega a nuestra carne, a nivel de nuestra carne. Es un deseo, siento deseos. Pero si algo le tenemos que poner atención es con lo que yo estoy alimentando a mi carne. Es bien contradictorio querer vencer mi carne y alimentándola, dándole mucho alimento, ¿verdad? Le doy alimento por mis ojos, le doy alimento a diario por mis oídos, la estoy alimentando y después querer ser fuerte y vencer una tentación. Entonces, inicia así, un deseo y luego, ¿verdad? Si nos vence, consumimos el pecado, pero las cosas no se quedan ahí. El pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Acompáñenme a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Dice en el versículo 17. Leámoslo desde el 16. El consejo de la palabra de Dios es que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es decisión nuestra, hermanos, satisfacer o no. Porque dice que el deseo de esta carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que quiere la carne. Esto es lo que desea la carne. Desea adulterar, desea fornicar, o sea, desea tener relaciones sexuales con una mujer, un hombre casado. La carne desea tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es fornicación. La carne desea inmundicia, de masturbación y una serie de cosas que hablan de la inmundicia, la lascivia, es un espíritu muy, muy relacionado a lo sexual. La carne desea poner a cualquier cosa en lugar de Dios, que es idolatría. La carne desea buscar lo sobrenatural a través de los demonios y no a través de su espíritu, que es la hechicería. La carne está en enemistad, quiere ponernos en enemistad, quiere que seamos pleitistas, quiere que estemos siempre gritando, que estemos enojados, que nos venza el enojo. Quiere que estemos celándonos, ¿verdad? Eso es obra de la carne, los celos es obra de la carne. Donde estás y aquella angustia, aquella persecución con el cónyuge, las iras, ¿verdad? Cuando ya tiramos puertas, cuando ya tiramos cacerolazos, cuando ya decimos palabras que traspasan el corazón de las personas, las contiendas. Fíjense que casi no nos fijamos en esto. Pero sí, esto es el deseo de la carne, vengarse. El deseo de la carne es siempre ganar, siempre tener la razón, relacionado al orgullo, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Y la advertencia está en esto, en la amonestación está en esto, que dice que los que practican, no los que sienten el deseo, tentación, lo que hablábamos. Yo puedo sentir el deseo de ir y ahorcar a alguien, ¿verdad? Pero si sujeto mi carne, digo, no, Señor, yo soy tu hija. Y yo puedo desear decirle a mi cónyuge hasta de lo que se va a morir, pero sujeto mi carne, digo, no, yo soy tu hija, Señor. Eso era antes, cuando no te conocía, y comienza uno a darse terapia, y a dar terapia con la palabra es lo mejor, porque tu palabra dice, identificar quién eres.
ahora yo soy tu hija. Antes sí, pero ahora yo soy tu hijo. Ahora yo soy tu hija, por eso no puedo estar deseando esto. Por eso no puedo estar pensando todas estas cosas de mi hermano en Cristo, de mi hermana en Cristo. Por eso no puedo estar cavilando con estos pensamientos, ¿me entiende? Dice, practican tales cosas. Hay una diferencia en que usted le llegue el deseo, la tentación, el deseo, a que usted ya lo consuma, que es el pecado. Y el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Entonces dice la palabra de Dios que si hay una práctica constante de estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero es que yo no era adúltero, no era fornicario, yo no practicaba ningún tipo de inmundicia. Sí, pero hace mucho no le hablas a tu mamá. Sí, pero volteas a la cara por allá con algún hermano de la iglesia. Sí, pero en tu mente ya mataste a esa persona. O sea que tengo que estar en paz con todos. Sí, tenemos que estar en paz con todos como buenos hijos de Dios. Y siempre le hemos dicho, las probabilidades de decepcionarnos entre nosotros son del 100%, hermanos. Pero también debe de ser el 100% de humillar la carne y pedir perdón 70 veces 7. Amén. Debemos procurar estar en paz. Los cónyuges debemos de procurar antes de dormir estar en paz. Perdonar. Otra vez, quizás lo mismo, perdonarlo, perdonarla, ¿verdad? Pero también hay hijos que no le hablan a sus padres. Hay personas que tienen unas raíces de amargura contra sus jefes. Ven que no solo es lo sexual. Cuando hablamos de tentación no solo es eso. ¿Y qué dice? O sea, la amonestación está que si hay una práctica, ¿verdad? Usted no dé por normal si usted es una mujer celosa. Si usted es un hombre celoso, no lo dé por normal. Esa es obra de la carne. Amén. No dé por normal. Entonces, vamos a ver que nos ayuda a ir venciendo. Las tentaciones son diarias, son muchas a veces, ¿verdad? Depende de usted, de mí, de dónde me relaciono, qué veo, qué oigo. Así van a ser las tentaciones. Entonces, Jesús venció al enemigo, hermanos, pero esta carne la debemos de vencer todos los días en esa victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros. Si Él pudo, 100% hombre, nosotros también podemos. Amén. Y eso es dejar la niñería espiritual, ¿verdad? O las excusas. Y en las excusas siempre le echamos la culpa al diablo. Y yo no lo estoy defendiendo, cuidadito. Pero no siempre es el diablo, sinceramente. Es mi carne, que le quise dar rienda suelta, que quise hacerlo, ¿verdad? Y el diablo allá en Roma. Nada que ver. Es esta. 3 enemigos. No pierda de vista que usted y yo tenemos 3 enemigos: Satanás, la carne y el mundo. El más peligroso, la carne. A esa debemos de ponerle más atención que al enemigo, porque con el enemigo si usted y yo estamos en santidad, es sencillo. Lo atamos, lo echamos fuera y se tiene que ir. Tiene que responder a la autoridad que tenemos como hijos. Pero esta carne es maliciosa. Esta carne es, bueno. Todos tenemos tentaciones. Todos. Levante la mano el que no ha tenido tentaciones para volarla. Todos. Todos tenemos tentaciones. Usted no está solo en este barco. Todos. Y todos también tenemos el poder para vencerlas.
Ahora, debemos de controlar estos deseos que tenemos para no caer en esas tentaciones, porque también hay que hablarlo, hay personas que caemos y ahí empieza lo difícil, porque cuando caemos en una tentación, ya el Espíritu Santo nos ha advertido. Ninguna persona cae en una tentación sin haber sido advertido por el Espíritu Santo. Pero nosotros lo callamos, lo hacemos de lado y le damos rienda suelta a ese deseo. Pero, hermanos, es una verdad que el Espíritu Santo nos va a advertir y nos va a hablar antes de caer. Y si caemos, ya va a ser por nuestra gana. No porque el Señor no nos dijera, no porque el Señor no nos advirtiera. Dios no es así. Acuérdense que Él es nuestro papá. Y como padre cuida a sus hijos, solo que algunos hijos somos entercados, burritos. Somos necios y somos desobedientes. Entonces, a Dios le cuesta más con ese hijo desobediente, con ese hijo entercado, que es como él dice, como ella dice, que con el obediente. Por eso el obediente es premiado. Entonces Dios nos observa y dice: allá va como el buey al matadero. Pero estoy seguro que jamás nadie va como buey al matadero sin haber sido advertido. Ninguno de los que hemos caído en alguna tentación podemos decir: es que de repente fue, el diablo me engañó. No, hermanos. Fuimos advertidos. ¿Cuántos hemos caído en una tentación? Los que no levantan la mano son mentirosos. Lo siento mucho. Desde lo que le digo, mentir, una mentirita blanca decimos. Tuvimos la tentación y la llevamos a cabo. ¿Por qué viene tarde? El tráfico, mentiras. A cosas ya más fuertes, como aquellas donde Dios comienza a advertirte. Sé tan radical, porque con las tentaciones tenemos que ser radicales. No podemos: yo puedo, yo soy fuerte, esta semana he ayunado 3 veces. Ay, hermano, a veces nos confiamos tanto en nuestra propia opinión, en cómo supuestamente nos sentimos espiritualmente, y caemos por confiar en nosotros. Siempre debemos de confiar en el Señor. Toda nuestra confianza debe de ser puesta en el Señor, no en que ya voy al culto, que estoy ayunando, que estoy orando, que estoy leyendo la Biblia. Perfecto, perfecto que hagamos eso, pero nunca nos confiemos en nosotros mismos. Nunca digamos, ¿verdad? No, yo estoy fuerte. A mí ni llamemos tentaciones. Hay personas que Dios les está advirtiendo con sus redes sociales, porque un adulterio empieza con un jugueteo, con palabras, ¿verdad? Y especialmente nosotros las mujeres, que somos de mucho oído. Y algunas tenemos espositos, perdónenme, pan sin sal. Nada, nunca se enteran de que anda con la blusa nueva, que se planchó el pelo, que cambió de loción. No se enteran. Pero eso no es excusa, porque primero nos debemos a Dios. Se puso muy famoso, ¿verdad? Ay, no sé cómo se le dice, lo de enviarse fotos desnudos, sexting. Se puso de moda en los jóvenes de la iglesia. Fuerte. ¿Por qué? Porque las mujeres
nos gusta que nos endulcen el oído y que nos den aprobación. Y los hombres son visuales. Entonces cada uno satisfacía sus necesidades, ¿verdad? Alimentándole su ego, su oído, y el otro alimentando su visión. Muchos adulterios empezaron con una palabra, con un hola, ¿verdad? Y uno entiende ciertos olas. Y uno tiene que ser, con las tentaciones uno tiene que ser radical. Hermano, radical es la palabra perfecta para con las tentaciones. Pero como casi la mayoría levantamos las manos, quiere decir que ya caímos en alguna tentación o en algunas tentaciones. Entonces entenderá lo que le voy a leer a continuación, el sentimiento. ¿Qué es lo que viene cuando hemos caído? ¿Qué viene cuando hemos cedido? ¿Qué viene cuando no le hicimos caso al Señor? En primer lugar, nos sentimos mal con Dios. Nos sentimos avergonzados con Dios. Más si el Señor se tomó la tarea de advertir no solo una vez, sino varias veces. Que siempre va a ser así. Nadie de nosotros puede decir que no nos advirtió Dios. En una predicación como estas, en una alabanza, en alguien que nos llamó la atención y nos corrigió, con algo usó el Señor. Nadie puede decir que no fue corregido antes o no fue advertido antes. Nos sentimos mal con Dios si cedemos a la tentación. Nos sentimos lejos de su presencia, pero hay algo terrible, hermanos, y es el punto 3, la culpabilidad. Y saben que hay cristianos que no se pueden levantar de la culpabilidad tan fácilmente. Quizás ceder a una tentación en el momento, pues, ¿verdad? Ese postre de chocolate lo disfrutamos. Nos gustó, estoy hablando de cosas sencillas, pero hay cosas más fuertes a las que cedemos, que nos viene esa culpabilidad. Y saben, es lo que el enemigo usa para tenernos atados. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1. Este versículo, sinceramente, debemos de aprenderlo de memoria. No como un escudo cuando cedamos a la tentación, porque esperamos en el Señor, ¿verdad? Que si el Señor nos advierte, no ceder a la tentación. Capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos versículos nos hablan de que estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Y desde pequeñas cosas como una mentira, como estallar en ira, como darle rienda suelta al enojo, a la envidia, como ceder a lo que la carne nos está pidiendo, es pecar, hermanos. Y algunas cosas nos dan cierto grado de culpabilidad. La tentación es tentación, pero hay ciertos pecados, y pecado es pecado, pero hay ciertos pecados que traen mayores consecuencias a nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos de confesar. Si usted se lo queda para usted, le pide perdón a Dios, esa es una etapa. Pero hay ciertos pecados que tienen que ser confrontados, tienen que ser confesados, no solo a Dios. Más si es un pecado que me atrae demasiado, que me culpabiliza, que me atrapa. Entonces yo necesito confesárselo a alguien, pedirle ayuda a alguien,
darle cuentas a alguien, que me regañe, que me exhorte, que me jale el pelo, si es posible. Porque cuando uno valora su alma, hermano, uno se vuelve extremista también. Y no nos gusta. ¿A quién le gusta ser regañado? ¿Quién le gusta ser corregido? Pero si yo veo Proverbios, dice, bienaventurado aquel que es corregido. Bienaventurado aquel que tiene a alguien que le pone el dedo en la llaga y le dice, no está bien. Hermano, nos molesta, nos enoja. Pero ¿saben qué? Si usted y yo somos entendidos, vamos a sentir una protección de parte de Dios por esas personas que son fastidiosas en nuestra vida. Porque se vuelven así, fastidiosos. Y fuiste a la iglesia y ya oraste y ya leíste la Biblia y ayunaste esta semana. ¿Y qué estás leyendo? ¿Y qué estás viendo? Hermano, qué fastidio. Las esposas y los esposos debemos de hacer esto, debemos de cuidarnos mutuamente. ¿Qué es lo que aconsejamos? Que no seamos como una mujer rencillosa, no seamos como esa gotera, ¿verdad? Sino que lo hagamos con sabiduría, pero no dejemos, ¿verdad?, ver que nuestros esposos van para el barranco. Hay que advertirles, ser la voz de Dios para ellos. Ese negocio no está bien, ese amigo no está bien. Tenga las maneras. Hay mujeres que son perfectas. A mí me cuesta terrible, hermanos, pero hay mujeres que tienen ese don de Dios para regañar y no se sienten regañados. Yo tengo que pedirle gracia y mucha gracia al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que mi esposo me entienda. Y no me gusta decirle te lo dije, o sea, es horrible decir te lo dije, ¿para qué? Pero si su cónyuge le advierte, le habla y busca las maneras, ¿verdad?, para que usted no vaya como voy al matadero, dele gracias a Dios por ese hombre y esa mujer. Los padres también. Los padres somos odiados. O sea, miren, no tenga problema en ser odiado, hermano. ¿Sí? Hay un punto que nosotros odiamos a nuestros padres, que nos caen mal. Yo recordaba ahora, no sé a quién le estaba contando, que un día antes para irme para Estados Unidos, mi mamá me dijo definitivamente no. Hermano, le hice una carta de este vuelo. Al día siguiente parecía chinita, yo ni podía ver de lo que había llorado y llorado, y le decía cosas horribles en esa carta, que había truncado mi vida, que era una madre aquí y allá, y que sin visión, no, mire, yo fui ofensiva con mi mamá. Pero algo le agradezco a Dios de mi madre. Cuando era no, era no. Así yo me revolcara, hermano. Cuando yo oía no, ay, yo sentía la frustración más grande de mi vida, porque no había nada que la moviera. Y si ella decía, a tales horas te quiero aquí. Mira, hermanos, por más crucitas que me hice, porque me dijeron que me diera crucitas, por más crucitas que me hice en la oreja, llegó. Y bien puesto, hermano. Así fue mi madre, brusca. Pero cuando uno crece y tiene sus propios hijos, entiende que era amor al final. Pero esos padres aguacatones, perdónenme, que verdad, que le lavan la ropa interior a las niñas de 15 años, que no les han enseñado a hacer un huevo, no les han enseñado a cocinar, solo a limarse las uñas. Dios mío, ¿qué clase de mujer será esa mujer? Hago el paréntesis. Por favor, envíen a sus señoritas a Joven Verdadera. Mi dulce hogar, vieran qué bonito todo lo que les vamos a enseñar. Amén. Por favor, mamás, 5 de la tarde, 12 de julio, aquí en la iglesia. Envíen a esa nieta, a esa hija, envíenla por favor. Amén. Así que hay personas que Dios va a levantar en tu vida que te van a detener. No se enoje con esas personas. Quizás no van a tener las maneras, porque algunos de nosotros carecemos a veces de maneras, pero vea el espíritu
de esa corrección. Vea el espíritu, vea la intención de ese corazón. La culpabilidad puede tener atrapado a un cristiano por años. Aunque escuchamos de la palabra, si confiesas tus pecados, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo perdona nuestros pecados, sino nos limpia de toda maldad. Pero los más duros con nosotros mismos somos nosotros mismos. Sé de cristianos que hace 5 años cayeron en fornicación, no se lo perdonan todavía, no se levantan, no se levantan. Y hay pecados que traen mayor culpabilidad, porque ya se metieron terceras personas, ya hubo un matrimonio roto, una empresa, un jefe, un padre, una madre, hermanos. Hermanos, pidamos perdón y lo siguiente es la restitución. Eso te ayuda a quitar culpabilidad. Usted le fue infiel a su esposa, no solo perdóname, amor, no, restituya, vuelva a ser confiable. Mira, aquí está la clave de mi celular, aquí lo dejo abierto. Y si se pone, ¿dónde estás? Y que no sé qué, tome video, aquí estoy, mira. No se moleste, restituya. No se ponga digno. Si pecó, pues, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga paz. Regale, ¿verdad? Enamore a esa mujer. Restituya. Hirió a sus padres, restituya, no le, ay viejita, perdóname. No, restituya. Póngase a lavar trastes, póngase a hacer oficio. Mami, ¿qué querés? Aquí está, mamá. Todas tus lágrimas. Claro, lo material no, para algunos sí, ¿verdad? Los que son de regalos, bueno, escuche, si su padre tiene algún deseo no alcanzado, restituya, no solo llegue, perdón. Y eso le va a ayudar en la culpabilidad que se siente cuando pecamos. Hemos pecado contra nuestros hermanos, restituyamos. Contra quien hayamos pecado, no solo pidamos perdón, ¿verdad? Restituyamos. Con Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que te ha estado pidiendo tanto el Señor? Perdóname, Señor, porque pequé en esto y lo otro. Amén. Dice, si confiesas nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahí estamos bien. Si esa confesión fue sincera, entonces ahora viene la restitución. ¿Cómo puedo restituir con Dios? Comenzar a servir en aquello que Dios tanto te ha pedido por años y no has querido hacer caso. Hoy Dios sabe, hermano, cómo con cada uno va a tratar. Pero no solo es pedir perdón, es necesario restituir, porque la situación de la culpabilidad es fuerte. Y hay personas que pasan los años y no vuelven a ser las mismas después de esos pecados o de ese pecado. Pero hermano, no perdonarnos a nosotros mismos, dice de que somos pecadores, dice la palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores, le fallamos a Dios. También dice que si digo yo, es que yo no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos decimos que somos pecadores? Pecadores perdonados, porque teníamos pecado. Entonces, por eso la tentación no es pecado. El deseo ahí va a estar. El querer hacer eso, ahí va a estar, hermanos. Es una lucha que vamos a tener.
Lo cuarto, cuando cedemos a la tentación, nos sentimos mal con Dios, nos sentimos más lejos de su presencia, la culpabilidad, pero también hay una frustración con nosotros mismos. Y hay mayor frustración cuando somos perfeccionistas. El perfeccionismo tiene su raíz en la niñez, cómo nos criaron. Pero un perfeccionista no se puede equivocar y eso es mentira. Un perfeccionista todo lo quiere cuadrado y a veces no va a salir cuadrado. Un perfeccionista dice, ¿cómo pude fallar? Pues sí, usted es humano y falló. Pero entre más perfeccionistas somos, la culpabilidad será peor. Entonces son personas perdonadas por Dios, pero ellos no se perdonan. Y hermanos, ya nos atrapó el enemigo. Ahora, si yo pido perdón y es sincero y es genuino, con eso también debo de abrazar el perdón de Dios. Y si Satanás llega a acusarme de lo que hice, pues ahí está la sangre de Jesús, que habla más fuerte. Y hay que hablarle con la palabra, porque Satanás nos acusa día y noche delante de Dios. 24 horas, 24/7 nos acusa. Y ya viste lo que hizo y mira lo que está haciendo. Siempre nos está acusando. Pero cuando el Padre ve la sangre de Jesús sobre nosotros, dice, confiesa tus pecados. A mí me encanta este versículo, hermanos. Me da paz. Me da paz este versículo. ¿Verdad? Porque somos pecadores. Le fallamos a Dios. Ahora, entre menos le fallemos, más bien para nosotros, sinceramente. Porque eso de sentirme mal con Dios, lejos de su presencia, culpable y frustrado, no es nada bonito, ¿verdad? Eso es de morir en vida, hermanos. Eso es estar muerto en vida. Qué horrible. Entro a la iglesia y pensamos que todos nos miran. Y confieso mi pecado y pensamos que todos nos señalan. Posiblemente al principio así es, pero a algunos hasta ya se les olvidó y usted sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque lo más fuerte de ceder a una tentación es la culpabilidad. Y quiero decirles que la culpabilidad tiene atrapados a muchos. La culpabilidad no los deja avanzar en su relación con Dios. Ahí sí se mete el diablo porque les miente y les dice que no eres amado, porque no eres perfecto, porque no haces las cosas perfectas. ¿Y quién es perfecto? Solo Dios. Por eso cada día apelamos a su misericordia. Por eso abrazamos y escuchamos y abrazamos lo que dice la palabra de Dios. No solo dice la palabra de Dios que oremos, la palabra de Dios dice que velemos. O sea, debemos de estar en la jugada, hermanos. Porque ser cristiano no es venir a la iglesia, leer el salmo del día, el proverbio del día y medio orar y ya estuvo. No, es más que eso, ¿verdad? Y ser cristiano no es estar locamente trabajando en la obra del Señor para apaciguar nuestra alma, tampoco. Es un equilibrio. Usted tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos. Y no puede usar la iglesia como excusa y querer pasar acá, ¿verdad? Y olvidarse de que usted también no solo es espíritu, usted tiene emociones, usted es cuerpo también. Un equilibrio en nuestras vidas. Pero hay personas que se sienten culpables hasta por ver tele. Se van a pasear, hermano. Yo me fui 4 días con mi esposo y aquí están ustedes. Y yo soy esposa también, no solo pastora, no solo predico. Allá andábamos en montañados haciendo senderismo.
esta mujer, decía mi esposo, por ahí, y él caminando, pues, o sea, un tiempo para nosotros, cocinando juntos, o sea, lo que no hacemos en el día a día porque estamos ocupados. Pero miren, se hizo el espacio porque no solo somos espíritu, hermanos. Claro, hay que alimentar nuestro espíritu, pero también hay que equilibrar nuestras emociones y también hay que cuidar nuestro físico, el cuerpo. Algunos lo hemos descuidado un poquito, pero ahí vamos, haciendo la luchita. ¿Cuántos dicen amén? Porque las tres cosas son importantes y en las 24 horas que el Señor nos ha dado, estas tres cosas tienen que estar equilibradas. Amén. Y entonces cuando estamos equilibrados sentimos paz, pero hay cristianos que no sienten paz fuera de lo espiritual. Pero usted no solo es espíritu. Entonces, si usted piensa que solo es espíritu y que es iglesia, trabajar, y iglesia, de repente su cónyuge va a caer en adulterio. Pero ¿y cómo fue eso? Pues si solo en la iglesia pasaba y buscando a Dios y adorando a Dios. Somos tres cosas, hermanos. Y comenzamos a hacer cambios con mi esposo y dijimos, al liderazgo no lo queremos ver en vacaciones en la iglesia. Váyanse con su familia. Casi que los obligamos. Ay, ¿verdad? El legalismo y que vacaciones deberíamos de estar en campamentos. Mire, dejamos los campamentos de vacaciones. No, nuestros líderes también tienen familia y es importante. Entonces hay cosas que caemos por puro descuido y hay que ser equilibrados. Hay algunas verdades en cuanto a las tentaciones. El diablo conoce nuestras debilidades. Esa es una verdad. A mí no me puede llegar con una cerveza, pero algunos de ustedes sí. ¿Sí o no? Entonces el diablo no me va a venir a mí con cosas que nada que ver. Pero él sabe dónde soy frágil. Él sabe dónde usted es frágil. Y aunque es a la carne a la que le tenemos que poner más cuidado, pero la vía que usa el diablo es la carne. Entonces, un poco de inteligencia emocional. ¿Dónde nos vamos a cuidar? En lo que soy débil. En lo que soy débil. ¿Cuántos sabemos dónde somos débiles? Ya lo sabemos. ¿Cuál es su debilidad? Usted debe de conocerla, porque el diablo ya la sabe. El diablo ya lo sabe. Pero a veces ni nosotros sabemos. Y debemos de conocer dónde soy débil. ¿Cuál es mi debilidad? ¿En dónde está mi punto débil? Ese es el que debemos de ponerle atención. Usted es muy frágil a que le hablen bonito. Huya, hermana. Baje esa red social, ¿verdad? Donde hay hombres que están dispuestos a hablarle bonito. Sea radical. Otra cosa, otra verdad. Con la tentación no es a medias. O lo corta de raíz o vamos a caer en la tentación. Hablaron que quizás no era hombre y dijeron, ¿verdad? De José. Hermano, si lo que dice la gente no le saca los ojos ni se le cae el pelo, que digan lo que digan. Cobarde, que no es hombre, que no sé qué, que digan lo que digan. De la tentación se huye. Dígale que está a la par, se huye. Se huye, hermanos. ¿Usted entiende qué es huir? Si es una red social, mire, sáquela. ¿Cómo se le llama cuando se baja? Ay,
es que ahí están mis amigos en Facebook, es que ahí están mis... Hermano, usted ama su alma, la que sea. La aplicación que le esté dando problemas, delete, fuera. Cómprese una chicharrita. Mi esposo sí dice, yo de él he aprendido. ¿Quieres salir de la pornografía? Dame el celular. Te lo voy a tener 6 meses, le dice. Y te compra uno de chicharrita. Es que mi mamá, es que mi tío, es que el trabajo. Ah, pues no quieres salir, le dice mi esposo. No me hagas perder el tiempo. Porque mi esposo no es así. Yo soy así, pero él es lindo. Pero en eso es bien radical. Ah, ¿es pornografía tu problema? Él recomienda chicharritas. Aló, sí. No puede, usted no puede, no tiene acceso. ¿Por qué? Porque en esta parte eso es radical. Y las personas que verdad se hacen las mareadas, ahí están, no salen. Caen una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué es otra verdad? Por supuesto que el diablo nos va a seducir en eso, que somos débiles. Usted dígase a sí mismo y dígale a Dios, Dios, yo soy débil en esto, esto y esto y esto. ¿Qué decisiones debo de tomar, Señor? Y yo sé que el Señor le va a decir. De nosotros depende ceder o no, pues el diablo en ningún momento nos puede obligar. ¿Y saben qué? No nos va a obligar. ¿Qué hace él? Seducirnos a través de la carne. Pero que usted dice, no, la verdad es que usted quiso. Esa es la verdad. Cuando cedemos a una tentación, lo quise hacer. Porque yo no me imagino al diablo doblándole el brazo. Hacelo. No, es porque nosotros quisimos. Mire lo que dice Mateo 4:3. Y usted sabe que Jesucristo fue tentado. Fue tentado no solo en esta ocasión, fue tentado en muchas cosas, en su ego, ¿verdad? Él siempre decía, no digas que yo lo hice. Y el diablo, pero el magistral está en Mateo 4, ¿verdad? En Mateo 4:3 le dice, y vino a él el tentador, así se le llama al diablo. El tentador usando siempre la vía de la carne. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted lo encuentra en Deuteronomio 8:3. Siempre Satanás nos llega con verdades a medias, por ejemplo. Verdades a medias. Porque que era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Algunas cosas que le dijo a Eva eran verdad, pero siempre había una verdad a medias. Satanás siempre va a seducirnos, a tentarnos para que nos veamos nosotros y no veamos a Dios. Independencia de Dios. Así que él quiere, hermanos, otra verdad, Satanás quiere que le fallemos a Dios. Ese es su premio. Que Dios se decepcione con nosotros. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él quiere que le fallemos a Dios para acusarnos ante Él y así terminar en el mismo lugar que el diablo. Miren lo que dice Apocalipsis 12:12. Si de los que me están escuchando hay una persona que está luchando con una tentación, yo creo que Dios le está hablando en esta noche. Y si cae, no diga que Dios no le advirtió.
Y si cae, le voy a recordar todo lo que va a sentir. Se va a sentir mal con Dios, se va a sentir lejos de su presencia, se va a sentir culpable y se va a sentir frustrado. Pero lo más terrible, dijimos, se va a sentir culpable. Y no hay cosa más horrible que uno sentirse culpable. Ni siquiera creemos a lo que dice la palabra de Dios. Nos volvemos incrédulos de lo que dice la palabra de Dios. Y llega un punto que blasfemamos contra Dios. Porque si Dios dice, ya te perdoné, es porque ya nos perdonó. Por eso es importante, cuando pidamos perdón, restituir. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Alguien le preguntó a la IA que por qué insistían. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Por qué insistían en seguir en esta guerra espiritual que tenemos todos los días? Si ellos ya sabían, según la Biblia, que van a perder. Y ellos dicen, no es el punto que vamos a perder, eso ya lo sabemos. Dice, es cuántos más vamos a engañar. ¿A cuántos más nos vamos a llevar con nosotros? Así que, hermanos, esto, por eso dice la Biblia que no es para cobardes esto. Caminar con Dios no es para cobardes, es para valientes. Por eso dice la Biblia que ningún cobarde va a heredar el reino de Dios. Esto casi no nos lo dicen, pero es la verdad. Todos los días tenemos una batalla, una guerra espiritual. Y entre más ignoramos esto, a Satanás le agrada esto, porque nos va envolviendo, nos va seduciendo si nosotros ignoramos, pero no debemos de ignorar. Satanás nos tienta a través de lo que sentimos, de lo que vemos y de lo que anhelamos. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Este es nuestro tercer enemigo. ¿Cuál es el primer enemigo? Satanás. Segundo, yo diría que la carne primero, hermanos. 1, la carne. Número 2, Satanás. Y número 3. Ahora, ¿qué dice la Biblia con este enemigo nuestro? Dice que no lo amemos. Si ustedes se fijan, a los que tienen esta red de Instagram, no sé lo que usted ve en Instagram, pero hay mucho tema de superación, de ser tú mismo, tú puedes, y mucho ego al hombre. Y Dios, ya no es que en las fuerzas de Dios, no, en tus fuerzas, tú puedes, todo lo que te enfocas, tú lo logras. Un enfoque al hombre, al humanismo. Eso es lo que propone el mundo. Y el mundo, hermanos, a través de los gobernantes, tienen su propia agenda. Tenemos que saberlo para no caer. A mí me da pánico, y perdónenme si se ofenden, pero me da pánico que la gente se vaya a poner el sello con la facilidad que se pusieron la vacuna. Perdónenme. Pero hay gente que ni le preguntó a Dios. A mí Dios me dijo no. Perdónenme. Hoy dicen, porque sí, hay toda una agenda, ¿verdad? Aborto, homosexualismo, lesbianismo, hasta en el medio ambiente, la plata, criptomonedas, tantas cosas.
todo apuntando al orden mundial. Y los hijos de Dios listos, velando en la jugada, como dicen los hipotes, en la jugada. Pero nosotros como que, vacuna para la gripe, póngamela pues. Las conspiraciones por ahí dicen que nos metieron grafeno. Y ahora vemos jóvenes muriéndose del corazón. Qué raro, ¿verdad? Autismo, vacunas. Porque siempre hay gente que no es del montón. Y cuando usamos las redes sociales para estar informados, para no caer en la paranoia, pero sí para estar informados, entonces uno piensa 2 veces ya las cosas y le pregunta al que todo lo sabe. Entonces a mí me da pánico. Dios mío, con qué facilidad nos pusimos la vacuna. Y si con esa facilidad nos dan garabato y nos ponemos el 666, que no va a ser 666, hermano. Ya estamos viendo mucha tecnología y entonces no va a ser los 3 numeritos, ¿verdad? Porque si son los 3 numeritos, ¿quién se lo pone? De nosotros, ¿quién se lo pondría? Nadie, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos, hermano? Porque va a ser una tentación. Ya no vas a poder comprar, ya no. Pero hermana, ¿y qué importa si nosotros ya nos hemos ido? Le voy a dar mi teoría. ¿Y si nos quedamos? ¿Y si pasamos la tribulación? Porque todo es estudio de hombres. En algunos versículos parece de que nos quedamos y Dios nos va a cuidar. Eso sí lo tiene que tener seguro, que Dios va a cuidar a su pueblo. Y nos lo demostró con el pueblo de Israel. Él los cuidó. Daniel estaba deportado y lo cuidó. Lo cuidó. A Nehemías estaba deportado y lo cuidó. Porque los fieles de Dios serán cuidados por Dios siempre. Que no haya comida, que no haya esto, que no vamos a poder comprar, que esto y lo otro, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Está bien, asambleas de Dios, somos asambleas de Dios. Predicamos que no vamos a pasar la gran tribulación, pero somos humanos y nos podemos equivocar. Yo entre risas le he dicho al pastor, enséñanos qué hacer si nos quedamos, si la tenemos que pasar. Porque si no, gloria a Dios, nos vamos y que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo no quiero ser aguafiestas, pero ¿y si nos quedamos? En primer lugar, si nos quedamos, ese día usted amaneció carnal, amanecí carnal y pecamos, hicimos algo y ese día sonó la trompeta. Hacia eso vamos, hermano. O seguimos dormidos, porque puede pasar en cualquier momento y cualquier día. Y más aquellos que dicen, ay, hace tanto, yo se lo escuché a mi tatarabuela. Estoy exagerando, ustedes saben. Que ya Cristo viene, que ya Cristo viene. Dice, más cuando veas que aquel día se acerca. Israel es el reloj de Dios. Póngale atención a Israel, nuestros ojos en Israel. El reloj de Dios. ¿No cree que nos estamos acercando cada día más y más y más? En Europa, un día de estos vamos a amanecer que ya no hay plata física. Un día de esto será. Y eso es para alertarnos, hermanos. Porque nosotros no somos del montón. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que ser avisado, entendido. No estar jugando, escondiéndose de los líderes, hermano. Eso es lo más absurdo que podemos hacer.
escondernos del hombre, cuando el ojo de Dios está en todo lugar y Él ya escuchó y Él ya vio. Temámosle a Dios, temámosle a Dios, temblemos ante Dios con amor, con respeto, con reverencia, porque hemos perdido mucho el temor a Dios. Me masturbo porque nadie me ve. No, ya Dios te vio. Pongo la película pornográfica porque aquí no está mi mamá ni mi papá. Ya Dios te vio. Y como somos pecadores, pidámosle perdón al Señor de corazón, restituyamos y volvámonos a Dios de corazón. Pongámosle atención a nuestra vida eterna, que es, hermanos, de los proyectos más importantes de su vida y de mi vida, la vida eterna. No estemos dormidos en esto. Y el ejemplo está clarito. Todo mundo corrió a ponerse la vacuna. ¿Y cuál era el miedo? A morirnos, pues. Y no somos de Cristo. ¿A qué me voy a morir? Y no nos vamos a morir, pues. Hermano, fue un examen. ¿No les parece? Que fue un examen y algunos lo aplazamos. Ni le preguntamos a Dios, ¿y qué te parece? ¿Y vos qué pensás, Señor? Porque, hermano, estamos en un mundo donde hay una agenda, donde detrás está el diablo, que no juega diablo. Nosotros jugamos a ser hijos de Dios. Nosotros jugamos a ser cristianos, pero Satanás no. Créame que no está jugando. Él está en lo que está. Le pregunto, ¿usted está en lo que está? Yo estoy en lo que estoy. Inmediatamente que pequemos, pidámosle perdón a Dios y volvámonos a Dios. Porque sí hay mucha probabilidad de caer en las tentaciones. Y yo le hablo a aquellos que están jugando con su matrimonio, que están jugando con su salvación. Yo no sé quiénes son, pero si aquí hay uno o dos, esta palabra es para usted. Deje a esa otra mujer, no es su esposa. Téngale temor a Dios. Cuide su alma. Hermano, no vamos a estar 1,000 millones de años en el infierno o en el lago de fuego. Será para siempre. Para siempre. Por eso tenemos que ser radicales. Poner la mirada en Jesús. Él no le va a fallar. Los humanos sí. Los humanos sí le vamos a fallar. Lo vamos a defraudar. Lo vamos a decepcionar. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Hay hasta una maldición. Amén. Así que dice la palabra, no ames al mundo. Quiere decir que no tenemos que hacer lo que todo mundo hace. No somos del montón, hermanos. Somos diferentes. Nos vestimos diferentes, hablamos diferente, actuamos diferente. Aunque se burlen de nosotros, aunque no encajemos, aunque nos desprecien, aunque nos hagan sentir a veces como cucarachitas. Pero usted y yo sabe que no somos cucarachitas. Somos hijos del gran rey. Somos hijos del gran yo soy. Esa es nuestra identidad. Entonces dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por más que nosotros hablemos con esta boca, los hechos dicen lo contrario. Porque todo lo que hay en el mundo, lo que desea tu carne, lo que desean tus ojos, la vanagloria de la vida, no viene de Dios, sino del mundo. Entonces pregúntese, ¿lo que está deseando mi carne va alineado a Dios? ¿Lo que están deseando mis ojos va alineado a Dios? Y la vanagloria de la vida no va alineada a Dios.
y el mundo pasa y sus deseos. Eso es lo más terrible, hermanos, que va a pasar. Este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dele palmas al Señor. Así que quizá usted ahora es el despreciado, el bobo, el tonto, que dejó ese trabajo, que dejó esto, que dejó lo otro. Para el mundo somos lo peor, la escoria. Pero ser hijos de quien somos no es cualquier cosa, hermano. Usted no es un evangeliquito más. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y eso, hermanos, el precio fue alto, la sangre de Jesús. Entonces ya basta de que perdono o no perdono. Bote ese orgullo y vaya y perdone. Perdonemos 70 veces 7. Ahí tenemos que ser fuertes y valientes. Botemos el orgullo. Sea radical con aquello que lo está apartando de Dios. Sea radical con esas tentaciones. Y si caemos, levantémonos en el nombre de Jesús. No permita que la culpabilidad lo tenga atrapado. Porque entonces, ¿a dónde está entonces este versículo? Que si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos necesitamos ser limpiados de toda maldad? Todos. Ahí está la raíz del pecado en nosotros, en nuestra naturaleza. Así que, hermanos, no alimentemos los deseos de nuestra carne, alimentemos al Espíritu. Vamos a Romanos, ya casi terminamos. Romanos 13 primero, o Romanos 8 primero. Ocho, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué es ocuparme de la carne? Toda la lista que leímos al principio del mensaje. Fornicación, adulterio, borracheras, mentiras, envidias, pleitos, iras, contiendas, celos. Ocuparme de eso es muerte, pero no solo eso. Por cuanto los designios de la carne me ponen de enemigo con Dios. Versículo 7. También, versículo 8. Los que viven según la carne no agradan a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no somos de Dios. Podemos tener Biblia, falda larga, una manera de hablar, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre, pero no tienes al Espíritu Santo, no eres de Él. Esto es ofensivo muchas veces, hermano, pero necesitamos predicarlo. Versículo 14, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar, hermano? No solo desagradamos a Dios, no solo nos trae muerte, desagradamos a Dios, nos pone enemistad con Dios, pero nos hace morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por eso es una falsísima doctrina. Ay, no importa, vos ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, eso del bautismo no lo busques. Busque al bautismo del Espíritu Santo como su mayor tesoro, porque es Dios en nosotros, hermano. ¿Quién es el Espíritu Santo?
La respuesta de la gente es el Consolador. No, eso es lo que Él hace, el Espíritu de Dios. Cuando somos bautizados, Dios viene a vivir en nosotros. ¿Cómo? No se lo puedo explicar. Los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, vuelvan a anhelarlo, vuelvan a pedirlo, no se cansen. Miren, es una de las cosas donde uno nunca debe de tirar la toalla. Y si ya tiene años pidiéndolo, pregúntele, ¿y por qué no me bautizás? Dios le va a responder. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estos no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos papito. O sea, por lo cual clamamos esa paternidad en nosotros. Dice otra cosa, que el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted. Él, ve que es importante el Espíritu Santo. Le va a dar testimonio a mi espíritu si yo soy hija de Dios. La gente lo puede decir. Y me voy a atrever a decir esto, hay pastores que no son hijos de Dios. Hay misioneros que no son hijos de Dios. Y hay gente que no es hija de Dios, aunque tenga Biblia, manera de hablar. Pastores, ¿sí? No han nacido de nuevo porque hacen cosas horribles. ¿O no? Ahí están en las redes las cosas horribles que un pastor que no ha nacido de nuevo hace. Por eso, mire lo que dice el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es doloroso separarme de alguien que amo, pero si no es mi cónyuge, radicales, hermanos. Esdras tuvo que ver a hombres llorando porque las mujeres eran cananeas con sus bebitos y tuvieron que despedirlas. Porque Dios les dijo enfáticamente que no se relacionaran con otro pueblo y habían desobedecido y fueron radicales. Porque tu alma tiene un precio alto, hermano. No es por el miedo a irnos al infierno, sino porque amamos a Dios. Ese debe de ser nuestro verdadero motivo. Pero ¿quién quiere pasar en el lago de fuego millones, millones y millones y otra vez millones y otra vez billones y trillones ahí? ¿Verdad que vale la pena santificarnos? ¿Verdad que vale la pena no ceder al pecado? ¿Vale la pena ser radicales? Vale la pena. Alimentemos el espíritu como ya lo leíamos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que más alimentemos, eso va a vencer. Si yo alimento esta carne, veo las películas que se me dan la gana, oigo la música. Miren, hermanos, Dios mío bendito, hasta mundanos está usando Dios para hablarnos de la música secular. Pero hay cristianos que siguen oyendo música secular y dándole rienda suelta a su carne, ¿verdad? Si se siente triste ya sabe a quién poner, si se siente alegre ya sabe a quién poner. Dice, aquí nadie me ve, y yo digo, sigo diciéndole que absurdo. Gente mundana, psicólogos, neuropsicólogos están diciendo el efecto de la música de hoy en el corazón del ser humano. Ni siquiera se lo están diciendo los evangélicos. Neuropsicólogos están diciendo el efecto de música de Bad Bunny, de música de Karol G, de esa música basura que solo invita al sexo ilícito. Gente mundana. Y ni aún así los cristianos entendemos. Porque algunos cristianos seguimos dándole rienda a nuestra carne oyendo esa música. Debería de ofendernos.
porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero hermano, cuando nos descuidamos, ahí estamos con el piecito, ¿sí o no? Si fuéramos católicos, nos echamos la persinada. Y hermanos, que somos, mire, todos, ¿sí o no? Nos ha pasado, pues. ¿Y por qué ando cantando esto? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Y por qué ando cantando esto? Reprendo. Pero la gente que no tiene carro y va en los buses, y en los buses que no se oye. Y de repente usted anda acá, y pues, porque el cerebro graba. Pero Dios conoce la intención de su corazón, pues. ¿Verdad? Como una hermana que iba llegando al baño y dice, pero sigo siendo el rey, cantando. Pastora, me dice, no, de mí no tenga temor. Mire, le digo yo, ¿y qué pasó? Ay, si solo esa oía, me dice. Nos pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa. Pero es una verdad que lo que yo más alimento, eso va a ser fuerte. Así que hermanos, no es porque usted es cristiano, ya tiene que enviar el devocional, no es nuestra alma, es mi vida, es mi espíritu. Así que lo mande o no lo mande, ¿verdad? Usted y yo tenemos que tener vida devocional. Ay, Dios mío. No ponernos en situaciones o lugares que nos llevan a caer. Es que me voy a ir a evangelizar a la discoteca. Dios me mandó a la discoteca. Hermano, si usted era un bailarín como yo, alejémonos. ¿Cuántos éramos bailarines? No levantan la mano, pero yo sé que ganábamos premios, ¿verdad? ¿Qué vamos a andar haciendo nosotros en fiestas, hermano? Si solo oigamos y el cuerpo nos va a empezar a temblar. ¿Usted cree que usted que tuvo problemas con la bebida, que tiene que ir a evangelizar a una cantina? Usted va a sentir el olor a la flor de caña de no sé qué y su carne va a empezar a temblar. ¿Cómo una persona con problemas sexuales se va a ir a evangelizar a una prostituta? Con todo, ¿verdad?, de afuera. Y yo tengo una historia de eso, pero no la voy a contar. Qué terrible. Cristo la ama mucho. Ya lo tenía embobado. Y nosotros rescatemos al hermano, vea, porque ya lo tenía así como un bocadito de pan, como dice la palabra. Ni les cuento quién era. Pero sí, lo vimos, pasó. Vayamos de esos lugares, de esas situaciones, hermanos. Seamos radicales. Si tenemos que andar con chicharritas, compremos la chicharrita. Por un tiempo, 6 meses, hasta que nos desintoxiquemos. ¿Qué recompensa vamos a tener? Crecimiento espiritual. Vamos a honrar a Dios, adquirimos poder y autoridad espiritual, te sientes bien contigo mismo y vamos para el cielo, hermanos. Tenemos vida eterna. Amén.